¿Qué demonios? Me senté detrás del mostrador de seguridad de la biblioteca de mi universidad con un sobre en la mano que supuse que era para mí. Para el nuevo estaba escrito en la parte delantera con letra irregular y supuse que yo era el destinatario porque no podía ser más nuevo que yo anoche. Tenía que trabajar en mi primer turno de noche, de 12 a 4 de la mañana, en la biblioteca de mi universidad. El horario no me desanimó en absoluto, soy un insomne empedernido y mi horario de clases estaba estructurado para poder quedarme despierto hasta tarde y dormir hasta tarde al día siguiente. Este lujo tuvo el desafortunado efecto secundario de limitar mis opciones laborales y, para mantenerme a flote en el mar de deudas estudiantiles en el que me debatía, no podía permitirme seguir en paro. Cuando mi amiga Valerie, con la que estudié en el instituto, me habló del turno de noche en la biblioteca, me pareció un trabajo perfecto. No puedo revelar para qué universidad trabajo, pero basta con decir que es una gran universidad del sur de Estados Unidos. Val trabajaba en el turno de mañana, de 6 a 10, y me dijo que el chico que trabajaba en el turno de noche, un tal Flanders, había dimitido unos días antes. Cuando me dijo el horario y me confirmó que el sueldo estaba al menos por encima del salario mínimo, aproveché la oportunidad. Después de pasarme una semana trabajando en los 3 departamentos a los que hay que enviar la documentación para convertirme en empleado oficial de la universidad, mi cuenta bancaria necesitaba desesperadamente ese primer día de paga. Anoche fue mi turno inaugural y, como era viernes por la noche, la biblioteca estaba vacía a medianoche cuando relevé a mi nueva colega Tori de su puesto. Los manuales de empleo que debía leer me habían preparado ampliamente para lo que, según todos los indicios, iban a ser 4 horas mundanas. Empecé en la base de seguridad, un gran escritorio de madera del tamaño de un tanque bajo una enorme cristalera con el emblema de nuestra universidad en el atrio de la biblioteca. Aquí me quedaba los primeros 30 minutos de mi turno y realizaba algunas tareas administrativas, como comprobar los detectores de libros y asegurarme de que el contador de usuarios funcionaba correctamente. Después de esos primeros 30 minutos debía hacer mi ronda por la biblioteca, un edificio inconcebiblemente grande, que, según el manual de empleo, requería caminar unos 3 kilómetros para completar un barrido perimetral en las 4 plantas. Cuando me acomodé en mi silla tras el gigantesco escritorio, me exasperé al encontrar la carta. Genial, pensé. Más protocolos de mierda para leer. Abrí el sobre y encontré una hoja de papel de oficio amarillo con líneas numeradas que seguían a un párrafo escrito con el mismo estilo que la letra del exterior del sobre. Querido chico nuevo, no tires esta lista bajo ninguna circunstancia. Es tu Biblia, tu mapa y tu guía de supervivencia, todo en un puto documento sucinto. No tenía por qué dejarte esta mierda, pero espero que al dejarte esto te ayude a cortar un poco tu curva de aprendizaje. Dios sabe que puede ser empinada. De todos modos, las reglas que figuran en este documento no son opcionales. No son sugerencias ni consejos. Son un código que debes cumplir o pueden ocurrir cosas terribles. No lo entenderías sin experimentarlo por ti mismo, que es exactamente lo que esta carta pretende evitar, así que escucha. Si superas esta primera noche, te dejaré más reglas para mañana. Regla 1. Nunca mires a los espejos de seguridad del pasillo del sótano. Mantén la mirada baja y camina con rapidez. Regla 2. Te encontrarás con un hombre insondablemente alto vestido con un traje gris. No le mires a la cara. Responde a cualquier pregunta que le haga con un no, señor, y se marchará. Regla 3. Mantente fuera del atrio de 2:15 a 2:16 todas las noches. Es mejor que no lo veas. Regla 4. Oirás algunos horribles sonidos de mierda de la sala de estudio 219J en alguna ocasión. No abras nunca la puerta. Regla 5. Camina siempre al lado de las estanterías de libros en la parte oeste de la 4ª planta, nunca entre ellas. Regla 6. Si oyes golpes procedentes de la ventana de cristal que hay detrás de ti en el mostrador de seguridad, no te des la vuelta. Regla 7. A las 12:15 verá pasar a toda prisa junto a usted a un hombre corpulento con traje de tweed que lleva un maletín. Cuando le vea pasar a su lado, dígale: hoy no es el día, amigo. Parecerá aliviado, asentirá y saldrá de la biblioteca. Si sube las escaleras, ya es demasiado tarde.
Estaba tan enfrascado en la lectura de la carta que había olvidado comprobar el carné de estudiante de la persona que acababa de pasar corriendo por el mostrador de seguridad. Recordé el protocolo con una sacudida y levanté la vista para llamar al estudiante infractor justo a tiempo para ver a un hombre, vestido con un traje de tweed, subir las escaleras y perderse de vista en el suelo de la biblioteca. Joder, solté. El pesado hombre del traje de tweed acababa de perderse de vista, ahora en la segunda planta de la biblioteca. No sabía a ciencia cierta si estas reglas eran legítimas o una broma tonta del culo al chico nuevo, pero la especificidad de la carta y su tono urgente no me pasaron desapercibidos. Salí de detrás del mostrador de seguridad y subí las escaleras tras el hombre misterioso vestido de tweed. No lo mencioné en mi carta anterior, pero la biblioteca está cerrada de 1 a 6 de la mañana para los estudiantes de la universidad, y en realidad para cualquiera que no sea yo. Sabía que había algunos estudiantes chinos de intercambio pululando por la tercera planta, pero no vi a nadie en la segunda planta mientras entraba. Eso debería hacer que un caballero corpulento con un traje de tweed sobresaliera como un pulgar dolorido, razoné. Pero cuando me asomé por las escaleras, esperando alguna imagen inquietante, nada me pareció fuera de lo normal. Estos imbéciles me están tomando el pelo, pensé. Pero no está de más echar un vistazo. Después de todo, el manual de empleo dejaba claro que la biblioteca cerraba al público general a las 10 de la noche. Y cualquiera que quisiera entrar en la biblioteca después de esa hora necesitaba presentar un carné de estudiante válido, y este tipo no encajaba exactamente en el grupo demográfico típico. La segunda planta está compuesta en su mayor parte por espacios abiertos, laboratorios informáticos, estaciones de impresión y mesas de estudio. Pero había una sección de estanterías en la esquina noreste. Es nuestra sección de documentos originales del gobierno y, por cierto, una de las colecciones más caras de la biblioteca. Como no vi al hombre en las inmediaciones, supuse que se había refugiado en las estanterías. Gruñí y comencé a caminar en esa dirección. Cuando me acerqué, oí un ruido procedente de detrás de una de las estanterías que sonaba como si un tornado estuviera destrozando papel. Doblé la esquina y vi al hombre arrancando libros y hojas de papel de las estanterías y hojeándolos frenéticamente. ¡Qué mierda!, le grité. En un instante se dio la vuelta para mirarme, con la cara roja, los ojos desorbitados y gruesas gotas de sudor resbalando por sus mejillas. Parecía un animal salvaje acorralado en una esquina. ¡Oh mierda, yo! Quédate atrás, joder. El hombre me gritó, mientras empujaba su maletín en mi dirección. «¿O vamos amigo vas a golpearme el culo con un maletín?», pregunté riendo. Mido 1,90 y mido más de 80 kilos, y este tipo no debe medir más de 1,70. Me estaba empezando a molestar. Empezaba a molestarme que me fastidiara mi primera noche de trabajo. El tipo me miró incrédulo por un momento y dijo: «Oh, mierda, claro». Y abrió su maletín, metió la mano dentro y sacó un pequeño revólver negro compacto. «Oh», dije estúpidamente. 15 minutos en este puto turno en la biblioteca y ya me estaban apuntando con una pistola. «Mira, cálmate un momento. Nadie tiene por qué salir herido, solo baja el arma y dime qué estás buscando y lo encontraremos juntos», le supliqué. «Ni de broma». Se mofó el hombre. «Bastardos, quieren arruinar mi nombre. No lo permitiré, maldita sea. Si tuviera un poco más de tiempo». El hombre parecía tenso mientras apretaba el gatillo y me apuntaba con él. Cerré los ojos durante lo que me pareció un mes y medio antes de volver a asomarme y ver al hombre con la pistola a su lado, la cabeza gacha. Me invadió una oleada de alivio. «Vale, amigo, deja que te ayude. Saldremos de aquí juntos y resolveremos esto». El hombre me miró, abatido, y me miró a los ojos. «Oh, no. Solo hay una salida». Con un movimiento rápido, se llevó la pistola a la sien derecha, exhaló y apretó el gatillo. Un estruendo de tímpano bombardeó mis oídos cuando la bala le atravesó la sien derecha y explotó por el lado izquierdo de la cabeza, cubriendo la estantería de su izquierda con una gruesa capa de sangre carmesí y carne rosada. Su cuerpo cayó violentamente al suelo y su mano soltó la pistola, que se desparramó por el suelo. «¡Y mierda!», grité mientras contemplaba la carnicería que tenía ante mí.
El hombre yacía allí, con cantidades imposibles de sangre brotando de un agujero del tamaño de una pelota de softball en un lado del cráneo que empapaba el montón de documentos destrozados sobre el que se había desplomado. Retrocedí temblorosamente, paralizado por la escena que tenía delante. Joder, ¿qué pasa, imbécil de mierda? Un estudiante chino de intercambio con un chaleco azul se me acercó por la izquierda, claramente furioso. No, quédate atrás. Le grité. Unos pasos más y estaría a la vista del desastre sangriento en los recovecos de las estanterías. Imbécil gritón de mierda mientras estudiamos. Proclamó mientras se acercaba dando pisotones y se ponía a mi altura. Por favor, necesito que retrocedas, un hombre acaba de suicidarse, necesito llamar a la policía, le supliqué. Miró hacia la izquierda, donde se habían desarrollado los sangrientos acontecimientos segundos antes, y dijo. ¿Dónde mierda está? Con rabia. Miré hacia allí e, inexplicablemente, vi la sección de documentos originales del gobierno en perfecto estado. Ni rastro del hombre de Twig ni de su materia gris por ninguna parte. Bueno, él. Maldito enfermo. Haces bromas asquerosas y gritas como el culo. Cállate o llamamos a la policía del campus. El estudiante de intercambio escupió y dio media vuelta, caminando de vuelta a las escaleras. Me quedé atónito, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Vi claramente que el hombre casi se vuela la cabeza, empapa los libros con su sangre y cae sobre una montaña de papeles destrozados, pero nada de eso se reflejaba en la disposición actual de la sección. Aturdido, con las manos temblorosas, volví a las escaleras y descendí hasta el mostrador de seguridad. Me acerqué al mostrador, con los ojos desorbitados por la incredulidad, me senté en la silla y agarré la carta. Estaba claro que, fuera lo que yo acababa de vivir, otra persona también lo había experimentado. Examiné el papel con detenimiento. Si quería aguantar el resto de este puto turno, decidí que tenía que hacer todo lo que decía este trozo de papel. Eché un vistazo al reloj digital situado junto al ordenador del mostrador de seguridad. Eran las 0:41. Faltaban unos 20 minutos para que los estudiantes rezagados desalojaran la biblioteca y yo me quedara solo durante 3 horas. Repasé el periódico, leyendo y releyendo las reglas. Ya había infringido las 7, pero aunque la experiencia había sido desagradable, no parecía haberme causado ningún daño duradero. Examiné detenidamente la sección de documentos originales del gobierno y no pude encontrar ningún indicio de que un hombre acabara de suicidarse. Quizá el autor de la carta pretendía que empezara mi turno con una infracción. Definitivamente llamó mi atención y en realidad no causó ningún daño. Bueno, vale, obviamente seguía un poco jodido por haber visto aquella horrible secuencia, pero mi prolongada búsqueda de cualquier señal de la interacción sin resultados me había permitido calmarme un poco. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una chocante campanada que sonó por el sistema de megafonía. Dadin. Atención usuarios de la biblioteca cerrará en 10 minutos. La biblioteca cerrará en 10 minutos. Por favor, hagan sus últimas elecciones y salgan de la biblioteca. Que pasen una buena noche. Los últimos estudiantes que estaban encerrados en la zona de estudio de la tercera planta bajaron las escaleras, pasaron por delante de mí y salieron por la puerta. Atención usuarios de la biblioteca cerrará en 10 minutos. La biblioteca cerrará en 10 minutos. Por favor, hagan sus últimas elecciones y salgan de la biblioteca. Que pasen una buena noche. Dijo el estudiante chino de intercambio de mi encuentro anterior mientras se quitaba el sombrero de copa y salía por la puerta principal con sus compatriotas. Joder, qué elocuencia. Como todos los que quedaban habían salido del enorme interior de la biblioteca, me quedé solo en el gigantesco edificio. O eso esperaba. Respiré entrecortadamente y me alejé del mostrador para iniciar mi primer barrido del perímetro de la biblioteca. Empecé por el sótano. El sótano tiene una red de pasillos que no utiliza el alumnado ni el público en general, y que en su mayoría solo frecuenta el personal de la biblioteca. Estos pasillos componen un laberinto de caminos bastante complejo que yo aún no dominaba. Los pasillos tenían ángulos agudos y cortantes, y en consecuencia tenían espejos de seguridad en la esquina superior del techo.
Sé que me habían salvado de chocar con otro miembro del personal que venía en dirección contraria unas cuantas veces esa misma tarde. Me acerqué a la primera curva cerrada de la red de pasillos y mis ojos se dirigieron instintivamente hacia arriba. Los consejos de la carta volvieron a mí justo a tiempo. Regla 1. Nunca mires a los espejos de seguridad del pasillo del sótano. Mantén la mirada baja y camina con rapidez. Desvié la mirada hacia el suelo y doblé la esquina con rapidez. No había moros en la costa. No era para tanto, pensé. Continué adentrándome en el corazón del sótano. Una información importante sobre la composición del sótano es que la mayoría de los empleados de la biblioteca nunca llegan a ver la mayor parte de la planta. Los pasillos del personal se encuentran en la periferia de una enorme zona cerrada a todo el mundo excepto al personal de seguridad más privilegiado. Esta parte del sótano pertenecía a la Sociedad Histórica del Estado y estaba bien fortificada. Nadie que yo conociera había entrado nunca en esa parte del sótano. Acababa de terminar mi barrido perimetral del sótano y empezaba a darme la vuelta para volver a las escaleras cercanas al mostrador de seguridad cuando oí una respiración profunda y entrecortada procedente de la esquina. «Hola», grité por reflejo. No hubo respuesta, solo la continuación de las respiraciones profundas y desiguales. Estaba atrapado. Tenía que pasar por aquel pasillo para salir del laberinto de pasillos en el que me había metido. La tentación de mirar al espejo que sabía que estaba convenientemente situado en la curva del pasillo era inmensa. ¿Por qué enfrentarse a lo desconocido y potencialmente peligroso sin tener ni idea de a qué te vas a enfrentar? Si miraba al espejo sabría cuál era la fuente de aquella horrible respiración sin tener que enfrentarme a ella. Y definitivamente no se estaba moviendo, no había oído ningún ruido de aproximación y la respiración sonaba tan fuerte como la primera vez que la oí. Pero me había prometido a mí mismo respetar las reglas, y ya había visto el resultado de desobedecerlas de primera mano. Respiré hondo y doblé la esquina, con los ojos cerrados y la cabeza gacha. Me quedé allí un momento, con miedo de levantar la mirada. Al hacerlo, vi el pasillo en su totalidad, no había nada raro. Lo que había hecho esos ruidos ya no estaba en ese tramo del pasillo. Un punto a favor de seguir las reglas, pensé. Me apresuré a volver a las escaleras y subí al segundo piso, ansioso por dejar atrás las estrecheces de aquellos malditos pasillos. Mi recorrido por la segunda planta fue mucho menos emocionante y lo completé sin incidentes en unos 20 minutos. Subí a la tercera planta y, aparte de un murciélago que voló sobre mi cabeza y me dio un susto de muerte, tampoco tuve ningún incidente. Me disponía a subir las escaleras hasta el cuarto piso cuando oí el sonido de las puertas principales de la biblioteca abriéndose 2 pisos más abajo. Aquellas puertas llevaban cerradas casi una hora, no tenía sentido que pudieran abrirse desde el exterior. Vacilante, bajé las escaleras, atento a cualquier indicio de que alguien pudiera estar dentro de la biblioteca. Cuando doblé la esquina de la escalera para bajar el último tramo que se abría al atrio, me sorprendió ver 2 postes grises al pie de la escalera. ¿Qué carajo?, pensé. Y entonces se me heló la sangre al darme cuenta de que no eran palos. Eran piernas. Piernas largas y delgadas. En total, desde mi posición en lo alto de la escalera podía ver hasta la altura del pecho a la monstruosidad que estaba al pie de la escalera. Retrocedí instintivamente, pegándome a la pared. El hombre habló con un barítono profundo que me hizo vibrar los huesos. Sé que estás ahí arriba, dijo la voz. Se me cortó la respiración y me quedé tan quieto como pude. El hombre habló en voz baja, pero la inmensa profundidad de su voz retumbó en el aire como un trueno. ¿Tienes miedo?, preguntó el hombre. Recordando el consejo del reglamento, contesta a cualquier pregunta que te haga con un no, señor, y se marchará. Le dije no, señor. Entonces eres un puto estúpido. ¿Eres estúpido? La voz había adquirido un tono amenazador, retumbando en la pequeña escalera. No, señor. Dije con toda la seguridad que pude. ¿Quiere verme la cara?, preguntó el hombre. No, señor. Respondí. El hombre permaneció inmóvil unos instantes más, la sangre había empezado a manchar la parte superior de su ropa visible, tiñendo su traje gris de un carmesí intenso.
Vi cómo gruesas gotas húmedas se desprendían de sus mangas y pasaban por sus largos y huesudos dedos hasta caer sobre el linóleo. Pasaron unos segundos más y el hombre se dio la vuelta bruscamente y se alejó de las escaleras. Miré el reloj. Las 3:03 de la madrugada. La biblioteca estaba inquietantemente silenciosa. El silencio era ensordecedor, sentía como si el mundo se cerrara a mi alrededor. Mi respiración entrecortada, producto de mi intento de calmarme, llenaba de ruido la escalera. Pero no me sentía solo. Es una sensación horrible sentirse tan vulnerable como me sentí entonces. Estas monstruosidades iban y venían impunemente, no podía detenerlas ni controlarlas y me tocaba navegar por estas horripilantes interacciones con tan solo un maldito y estúpido trozo de papel como guía. No me avergüenza admitir que fui una zorra con espalda de bebé durante unos minutos. Me senté de espaldas a la pared de la escalera e intenté pensar. Vale, eso fue horroroso, pensé, quitando lo obvio de en medio. Pero aún así fue exactamente como la carta predecía. El hombre alto no se había abalanzado sobre mí ni había intentado hacerme daño, aunque ciertamente parecía capaz de infligírmelo. Seguí las instrucciones y salí totalmente ileso. La carta había demostrado ser válida y valiosa en todo momento. La información que recibí era claramente exhaustiva y ostensiblemente exacta. El tipo al que sustituí había hecho el trabajo durante meses y seguía vivo. Podía pasar una noche. Consulté mi reloj. Las 3:21 de la madrugada. Bajé las escaleras y volví al mostrador de seguridad. Repasé rápidamente la carta. Regla 1. No mires nunca a los espejos de seguridad del pasillo del sótano. Mantenga la mirada baja y camine con rapidez. Regla 2. Te encontrarás con un hombre insondablemente alto vestido con un traje gris. No le mires a la cara. Responda a cualquier pregunta que le haga con un no, señor, y se marchará. Regla 3. Mantente fuera del atrio de 2:15 a 2:16 cada noche. Es mejor si no lo ves. Regla 4. Oirás algunos horribles sonidos de mierda de la sala de estudio 219J en alguna ocasión. No abras nunca la puerta. Regla 5. Camina siempre al lado de las estanterías de libros en la parte oeste de la cuarta planta, nunca entre ellas. Regla 6. Si oyes golpes procedentes de la ventana de cristal que hay detrás de ti en el mostrador de seguridad, no te des la vuelta. Regla 7. A las 12:15 verá pasar a toda prisa junto a usted a un hombre corpulento con traje de tweed que lleva un maletín. Cuando le vea pasar a su lado, dígale: hoy no es el día, amigo. Parecerá aliviado, asentirá y saldrá de la biblioteca. Si sube las escaleras, ya es demasiado tarde. Yo ya me había ocupado de nuestro amigo vestido de tweed, que se había encontrado con el knockoff Slenderman, y me había asegurado de estar en otro lugar de la biblioteca que no fuera el atrio entre las 2:15 y las 2:16, así que eso no me preocupaba. Eso dejaba las reglas 1, 4, 5 y 6 como amenazas aún en juego. La regla 1 parece bastante fácil, ya la seguí con éxito y me mantuve a salvo. La regla 4 parece bastante sencilla, solo hay que mantenerse alejado de las salas de estudio del segundo piso. La regla 5 solo me preocuparía cuando entrara en la cuarta planta, lo que solo ocurría una vez por noche para el barrido de seguridad. Y no necesitaba entrar en los pasillos de las estanterías de libros por ningún motivo. Regla 6. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un leve tic-tac detrás de mí. Al principio me quedé perplejo. Lo único que había detrás de mí era la ventana de cristal con el emblema de nuestra universidad. Pensé que debía de ser una ramita o algo que se había clavado en la ventana, ya que aquella noche hacía mucho viento. Iba a darme la vuelta para investigar cuando me detuve justo a tiempo y recordé el contenido de la regla número 6, la misma regla que me habían interrumpido mientras leía. Regla 6. Si oyes golpes procedentes de la ventana de cristal que hay detrás de ti en el mostrador de seguridad, no te des la vuelta. Me di cuenta de que lo que yo creía que era una ramita sonaba mucho más deliberada y agudamente que una ramita perdida. Había aumentado tanto en frecuencia como en volumen hasta el punto de que tenía que ser realizado por una persona. No era una ramita lo que había oído, era el chasquido de una uña sobre un cristal. Tenía que haber alguien a escasos centímetros de mí, pegado al cristal de la ventana.
El golpeteo, que había empezado siendo lento y deliberado, se había acelerado y era claramente más enérgico que hacía un momento. El golpeteo era casi frenético, resultaba difícil distinguir un golpe de otro. A la mierda con esto, dije. Me levanté de inmediato, rodeé el escritorio por un lado y salí corriendo hacia las escaleras, dejando atrás a la jodida entidad que estaba golpeando la ventana. Me reí para mis adentros cuando estuve a salvo en el segundo piso. Siempre me había preguntado por qué los protagonistas de las películas de terror no se marchaban sin más en lugar de quedarse en la zona poseída por el demonio, y aquí lo había hecho. No fue tan difícil. Me senté en el segundo piso y hojeé Tinder en mi teléfono. Miré el reloj. 3:53 de la mañana. Vaya, mierda. Pensé, con el alivio empezando a invadirme. Había sobrevivido a la biblioteca más chunga del planeta. Antes de irme, tuve que dejar mi polo negro de trabajo de la universidad en el armario de ropa de los empleados. Estaba un poco lejos y pensé en llevarme el polo, pero no quería terminar mi primer turno rompiendo el protocolo de la biblioteca. Suspiré y bajé las escaleras, echando un vistazo a la ventana que había detrás del mostrador. Totalmente normal. Prácticamente estaba radiante de catarsis cuando entré en la red de pasillos, a un paso de volver a meter el polo en el armario y reservarlo para casa. Cuando llegué a la primera curva, mis ojos se posaron en la pared y se me heló la sangre. La promesa de salir de la biblioteca me había atrapado tanto que había olvidado la regla número 1. Me quedé inmóvil, con los pies en la esquina y la mirada clavada en el espejo del pasillo. No podía creer lo que veían mis ojos. Mirando fijamente al espejo, a unos metros de mí, al otro lado de la pared, había un hombre. Su piel era negra como el azabache, su ropa estaba hecha jirones, sujeta por unos pocos hilos. Iba descalzo y era un humano enorme, de al menos 1,90 metros y repleto de músculos. Sus ojos eran salvajes, brillaban con un amarillo escalofriante en el reflejo, clavados en mi mirada. Pero lo que más llamaba la atención de él era su cara. Le habían rebanado las mejillas desde la comisura de los labios hasta casi las orejas, lo que hacía que su rostro se inclinara hacia adelante, con la sangre húmeda burbujeando alrededor de sus blancos dientes. Pasó un momento en el que nos sostuvimos la mirada, su respiración increíblemente fuerte, estremeciendo toda su caja torácica mientras inhalaba y exhalaba rápidamente. Entonces se apagaron las luces del pasillo. Vi que sus ojos amarillos se abrían de par en par y un grito desgarrador llenó el pasillo. Oí pasos retumbando al doblar la esquina. Salí de mi parálisis, inducido por el miedo y empecé a correr hacia el atrio, alejándome de la esquina. Oí que el hombre se acercaba a mí, que el chillido provenía de 1 o 2 metros detrás de mí, desgarrándome los oídos. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, los gritos cesaron. Los pasos se detuvieron. Las luces se encendieron y me di la vuelta para encontrarme solo en el pasillo. No había rastro del hombre por ninguna parte, pero la puerta de la derecha del pasillo estaba abierta de par en par. Me quedé de piedra, ya que era la primera vez que oía que esa zona estuviera abierta. En la puerta se leía Sociedad Histórica del Estado. Solo personal autorizado. Rápidamente corrí hacia la puerta, la cerré de golpe y salí corriendo por la puerta de la biblioteca, tirando mi polo de trabajo sobre el escritorio mientras corría y cerrando apresuradamente la puerta tras de mí. Había terminado mi primer turno. Do you